en este, reitero, ahora que están comenzando este reto 124 como Iglesia Bíblica Unidos en Cristo, pues quisiera animarles con este texto a todos los que están presentes y a los que quizá en un futuro vean la grabación, algunos énfasis que pongo en Nehemías 7:1 hasta 10:39. Muy bien, pues ya se oró y obviamente incluye el que se pidió la dirección en todo este tiempo y consideramos también, pues obviamente, la dirección en este tiempo de la exposición de la palabra. Déjenme nada más checar aquí un detallito rápido para después no atorarnos. Ahí está, listo. Luego los celulares nos hacen trampa, hacen ruido a la mitad de la exposición y no queremos ahí ningún tipo de interrupción. Muy bien, pues en primer lugar, Nehemías 7, capítulo 1 dice, cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores, levitas. A mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Estoy usando la nueva traducción viviente. Recordaremos que hay diferentes versiones. Nadie tenemos el original de la palabra de Dios, y toda versión es amada por quienes más la desean, la han acostumbrado, y toda versión es útil. Y bueno, sin ahondar mucho en eso, pues ninguna versión es perfecta, ¿verdad? Entonces siempre es bonito, no obviamente en este reto, porque en este se trata de leer una gran cantidad en un muy poco tiempo, pero en un futuro en tus lecturas bíblicas, una opción o una posibilidad es que algún pasaje que te llame mucho la atención, lo compares en las diferentes versiones que tienes a tu disposición, entendiendo que todas las que son dignas de ser leídas, porque vienen de grupos serios, de grupos que tienen un buen consenso, grupos de traductores avalados por editoriales serias, ¿verdad? Pues todas y cada una tienen su riqueza, y todas y cada una tienen su, con excepción de unas poquitas que son muy circuladas y que no corresponden al cristianismo verdadero, como la traducción del Nuevo Mundo, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es una traducción que avala una secta conocida como los Testigos de Jehová. Bueno, con excepción de esta, que sí hay modificaciones muy importantes, cualquier versión dentro del cristianismo es útil. Y bueno, habiendo dicho ese pequeño nada más comentario fuera de lo planeado, vayamos al texto. Lo primero que queremos enfatizar es el ambiente, el contexto que nos ayuda a entender cuándo se escribe esto, cuando quedó terminada la muralla. Ahora que ustedes van a ir leyendo, no sé, sinceramente no me percaté de haber pedido el avance que van a llevar. A veces es el avance en cuanto a libros, a veces es el avance cronológico. Algunos leen en cuestión cronológica y otros leen como va apareciendo Génesis, Éxodo, Levítico, Números, etcétera, ¿verdad? No sé qué enfoque van a llevar, no es el caso ahorita saberlo, pero a mí en lo personal, con el acomodo que tenemos, me causa cierto ejercicio mental recordar. Esdras y Nehemías los tenemos muy temprano en el acomodo de nuestras versiones, pero son de los últimos acontecimientos del Antiguo Testamento. Entonces, de repente los leemos y nos podemos ir con la idea de que, ay, esto ocurrió pues antes del rey David, antes de Salomón, antes de Job, lo cual obviamente pues algunos dirán, ¿cómo va a ocurrir antes de Job? Si Job es probablemente antes o contemporáneo de Abraham, que no sabemos a la fecha de Job. En fin, independientemente del avance que tú vas a llevar, te recuerdo, Nehemías es de los últimos acontecimientos históricos. Esto básicamente, junto con Zacarías y Malaquías, pues ya cierra nuestro tiempo del Antiguo Testamento. Ya después de todos los juicios, el cautiverio, etcétera, el pueblo regresa, se instala, primero
regresa gente con Zorobabel, luego regresa gente con Esdras, reconstruyen el templo, luego regresa más gente con Nehemías y los que ya estaban ahí reconstruyen el muro y prácticamente ahí termina la cronología o la historia del Antiguo Testamento. Vienen 430 que cerramos en 400 años de silencio y luego viene Jesucristo. Así que recordemos, esto que dice, cuando quedó terminada la muralla, son los últimos tiempos de la gente que tiene su testimonial escrito de los acontecimientos en el Antiguo Testamento. Así que es un precioso cierre, ahorita que ustedes van a empezar con el reto, es un precioso inicio de este reto, el saber lo que hizo la gente que Dios preparó, a pesar de que pasaron después 430 años, pero con cierta actitud preparó esto y esto fue lo que dio el cierre histórico, ¿verdad? El cierre histórico a los eventos. Entonces, ya me brinco hasta el 73 del capítulo 7. Entonces, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los servidores, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. En octubre, bueno, la nueva traducción viviente utiliza el equivalente de nuestro calendario para hacerlo más entendible, pero como los calendarios no concuerdan, porque ellos usan meses de 30 días, calendario lunar, es medio aventurado, pero bueno, en esa cronología que hacemos contemporánea para que sea más entendible, digamos que los expertos dicen que la muralla se acabó por ahí más o menos del 20 de septiembre. Y la fecha es muy exacta, porque son cosas que ellos van checando por los diferentes calendarios, etcétera, pero nos ayuda a entenderlo. 20 de septiembre se acaba el muro, 1 de octubre o 8 de octubre se reúnen. Ya todos se habían ido a sus casas, ahora regresan a Jerusalén. En octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, es decir, estaban convocados para reconstruir los muros de Jerusalén, pero otros habitaban, muchos habitaban fuera de Jerusalén. Y lo que se reconstruye son los muros de la ciudad, no de todo el reino, eso es imposible. Entonces, ya que se fueron por ahí del 20 de septiembre, van a sus casas, hacen sus cosas, y los primeros días de octubre regresan a Jerusalén, con un objetivo muy loable, que es el objetivo similar al que ustedes tienen. En octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés. Ese es el objetivo, leer lo que conocemos como el Pentateuco, leer la ley de Moisés. Eso es lo que los convocó, así como ustedes ahora están convocados para leer toda la Biblia. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Así que el 8 de octubre, nuevamente, son fechas que nos ayudan a entender, pero puede haber cambios con otras versiones. Así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea. Y es interesante quiénes están en la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Yo espero que este reto también algunos niños pudieran haberlo aceptado, algunos jovencitos, algunos adolescentes, algunas familias completas, porque aquí se había convocado con esta idea de escuchar el Pentateuco o el libro de la ley, como se conocía en ese momento, o la sección de la ley, hombres, mujeres y todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza Esdras, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Nuevamente ahí está. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. No es posible, no es el tiempo, seguramente eso te atoraría y no cumplirás en los 4 meses, pero por lo menos alguna sección te animo a que como familia la lean en voz alta.
algún pasaje que les llegue mucho. Sería precioso que en estos 4 meses, en este reto 124, algunas secciones, el mejor lector de la familia o aquel que se preparó o por turnos, está muy bien, lo leyera en voz alta, porque hay mucha bendición en escuchar la palabra del Señor. Y más, pequeño paréntesis otra vez, más algunos de mi generación que desafortunadamente no somos o no fuimos educados como buenos lectores. Leer en voz alta nos pone tan nerviosos que ni ponemos atención a lo que estamos leyendo, más ponemos atención a leerlo bien. Si no, recordarán cuando alguien le pide leer en voz alta un versículo y luego le preguntan algo del texto. Bueno, ¿qué dice ahí sobre esto? Indefectiblemente muchos de mi generación tienen que volverlo a leer. A ver, déjame checar. Pero si lo acabas de leer, sí, pero como lo leyó en voz alta, no lo entiende, porque está más nervioso con leerlo bien y no pasar la vergüenza que en entender el texto. Yo espero que las nuevas generaciones no tengan ese problema y puedan leer y entender en voz alta. Aún así, verifiquemos como padres y hagamos el ejercicio que nuestros hijos entiendan lo que leen en voz alta. Muy bien, Esdras leyó en voz alta a todos los que puedan entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro. El escriba Esdras, capítulo 8, 4, el escriba Esdras estaba de pie sobre la plataforma de madera que se había construido para la ocasión. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abrió el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor el gran Dios y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Siempre, como lo acaban de comentar nuestros hermanos, que siempre soy malísimo para los nombres, pero que nos dieron este testimonio del reto que ya pasaron en el pasado. ¿Cómo alabamos al Señor cuando escuchamos la palabra, verdad? Y ellos están dispuestos a escuchar la palabra y se ponen en esa actitud típica de los judíos, rostro en tierra, alabando al Señor. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebataí, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado. Esto es lo que hicieron los levitas y quizá también algunos pasajes que te parezcan muy importantes y que no te sean claros. Ahí hay que tener un poquito de precaución, hacer el equilibrio, hay que tener un muy buen balance. No se trata de cumplir la meta en 4 meses y no entender algunas cosas. Y tampoco se trata de frenarnos en todo y quererlo entender y terminar leyéndolo en 20 años. Un poquito de balance, pero sí necesitamos que algunas cosas que puedan quedar un poquito ambiguas, hagamos sobre todo como familia, como, no sé, encargados de grupos pequeños, o aún como responsables de la iglesia, ancianos pastores los domingos, en algún momento que alguien se acerque y les digan, esta semana me tocó leer esto y me quedé en blanco, la verdad, no entendí. Bueno, acudan por favor a nuestros hermanos y pregúntenles, porque eso es lo que hicieron los levitas en ese momento. Los levitas leían del libro de la ley y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Recuerden que este pueblo ya no es el pueblo que, no son los que vivieron con Abraham, no son los que vivieron con Moisés, no son los que vivieron con David, no son los que vivieron con Salomón. Este pueblo ya es otro. Este pueblo solo ha escuchado, ha leído, no presenció, no vivió y en algunas cosas no entienden por qué se hacían algunas cosas. No entienden inclusive algunos términos. Así que por eso los levitas tenían que dar el significado, explicaban con claridad el significado de lo que se leía. ¿Por qué lo hacían? Para ayudar a los demás a entender. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Obviamente estamos hablando solo de los libros de Moisés. Hacerlo con toda la Biblia es más complicado y llevaría más tiempo. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Seguimos con el 8. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo, dijeron, no se lamenten ni lloren
en un día como este? Pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo estaba llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Como ya escuchamos en el testimonio hace rato, el ir leyendo, el ir escuchando, te emociona, te goza, te sorprende, te acongoja, te pone a llorar en ocasiones, porque así es de emotivo a veces poder entender muchas cosas, y así le estaba pasando al pueblo de Israel, y en unos instantes vamos a leer por qué todo ese cúmulo de emociones, pero lo que querían es celebrar, por eso les pidieron que aplazaran un poquito la emoción para otros momentos. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos, bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Dios. No se desalienten ni entristezcan. Y aquí viene el motivo del pequeña exhortación a no desbordar la emoción de la tristeza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Queremos fortalecernos con la palabra más que acongojarnos. Llegará el momento de acongojarnos, y sobre todo el momento de obedecerla, como veremos en un instante. También los levitas clamaban al pueblo y decían: cállense, no lloren, pues este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y celebrar con gran alegría. Y aquí está el enfoque principal de por qué se les pedía que se alegraran, y por qué más que la tristeza y la congoja era el gozo, la celebración y el compartir con otros ese día de alegría. ¿Por qué lo podían hacer? Porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Las habían oído, pero algunas no las entendían porque no entendían el concepto a pesar de haberlo oído bien. Pero por eso los levitas les ponen el sentido para que las entendieran, así que ellos se van bien contentos de haber oído y entendido. En algunos pasajes a lo mejor algunas cosas no las vas a entender y te las puedes brincar por esta primera vuelta y anotar ahí en tu libretita de pendientes. En un futuro, checar qué es eso, porque a lo mejor es algo histórico, algo de pesas, de medidas, de geografía, y pudieras pasarlo por alto. Pero hay otras cosas que te animo que, a pesar de la premura de 4 meses, no dejes pasar por alto. Pídele al Señor que el Espíritu Santo te guíe a aquellas cosas que no puedes pasar por alto sin haberlas entendido, para que las oigas o las leas y las entiendas. Muy bien. El 9 de octubre, recuerden, todo esto ocurrió el 8. Leyeron todo el Pentateuco de un día, un solo día, todo el Pentateuco, pero ustedes van a leer toda la Biblia, entonces obviamente no pueden hacerlo de un jalón. Entonces, bueno, pero ¿qué pasó al día siguiente después de haber escuchado el Pentateuco? El 9 de octubre, los jefes de las familias de todo el pueblo, ya no todo el pueblo, los jefes de la familia, que son los responsables de educar a cada familia, cosa que hay que recuperar, y yo espero que ustedes estén siendo exitosos en que cada papá, cada jefe de familia, cada mamá sola, porque ya hay jefes de familia en hogares que no tienen papá, que es la mamá, a veces es la abuelita, etcétera, ¿verdad? Una hermana o alguien, y más ahora con el COVID, que algunas familias quedaron fracturadas. Bueno, el jefe de la familia, quien sea el responsable, recuerde que es delante de Dios el encargado, tiene el privilegio, y Dios le va a ayudar de velar por el bien espiritual del resto de la familia. Bueno, ellos, que entendían que ese era su papel, los jefes de familia, hicieron lo siguiente. Junto con los sacerdotes y los levitas se reunieron con el escriba Esdras para repasar la ley más detalladamente. Quizá a los líderes de la ebook, con este reto, el Señor les mueva y digan: oye, ¿no te llamó la atención tal pasaje que leímos la semana pasada? ¿A ti también? Sí, a mí también. Y como que siento que el Señor nos está pidiendo que hagamos algo. Mira, yo sentí lo mismo. Entonces, quizá algunos líderes, algunos jefes de familia, con esta lectura, van a ser movidos por el Espíritu Santo y decir: pues vamos a preguntar a los responsables de la iglesia, porque creo que todos nos quedamos con ese saborcito de este pasaje, estas enseñanzas de Pablo o de Pedro o de Juan. Recordemos que nuestra norma de vida son las epístolas. En toda la escritura hay valor, y toda la escritura es útil, pero nuestra norma de vida son las cartas dirigidas a la iglesia, y esas son las que debemos ponerle más atención, aunque de todas podemos aprender mucho. Entonces, quizá en este
tiempo de leer, a los líderes les pase eso y tienen que repasar más detalladamente algún pasaje. Mientras estudiaban la ley, descubrieron que el Señor había ordenado por medio de Moisés que los israelitas debían vivir en enramada durante el festival celebrado durante ese mes. Pongo ahí puntos suspensivos porque el resto del capítulo dice que cumplieron con esa festividad. Pero vamos hasta el 9, el 31 de octubre, ¿recuerdas? Lo leyeron el 8, regresaron el 9, ya estamos en el 31. El 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. En este reto quizá algunos pasajes te van a llevar a ser confrontado, contristado, redarguido por el Espíritu Santo y habrá pecados que confesar. No lo dejes pasar, por favor. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor, su Dios. Esa lectura, esa nueva lectura, estamos en el 31, no es el 8, volvieron a leer y volvían a leer y volvían a estudiar, y esa tercera, cuarta, octava, no sé, número de lectura, les llevó a confesar sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Porque obviamente tú como creyente sabes que todos tus pecados son perdonados, así que puedes confesarlos y alabar porque tus pecados ya no te van a llevar a la condenación. Y si hay pecado que te redarguye el espíritu y hay duda de ir al cielo a pesar de estos pecados, evalúa también la realidad de tu experiencia cristiana. Quizá porque ya cada vez son más y más y más y más y más los que se creen cristianos y no lo son. Ya estamos en ese énfasis en ciertas ciudades en donde el número de cristianos es tanto y los cristianos de segunda y tercera generación son tantos que hay un alto porcentaje dentro de las iglesias cristianas de gente que se cree cristiana y no lo es. Muy bien. Ahí puedes platicar más con tus responsables espirituales para que te expliquen esto que estoy diciendo. Pues ahí está el Espíritu Santo redarguyendo, Dios redarguyéndoles y ellos confesando el pecado. Vámonos rapidito. Luego los jefes de los levitas, y ya no leo los nombres, pues son un poquito complicados, llamaron al pueblo, levántense y alaben al Señor porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron, que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor, tú hiciste el firmamento, los cielos y las estrellas. Vean cómo ahora comienzan, después de la lectura, porque incluye el Génesis, a orar con base a lo que leyeron, recordando, porque esta es una oración, recordando al Dios creador y recordando toda la historia. Tú hiciste el firmamento, los cielos, las estrellas, Génesis 1, 2 y 3. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Eres el Señor Dios quien eligió a Abraham, y pongo puntos suspensivos porque comienzan a dar todo en oración toda la historia del pueblo de Israel. Y dice el 31, me brinco del 7 hasta el 31, pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre, porque están también enumerando las multitud de veces que se rebelaron. Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú. Ahora, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable, no permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes. Que toda esta historia que ellos acaban de recapitular en este capítulo 9, que no se echen saco roto y vuelvan a pasar por lo mismo. Entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito en este documento sellado. Están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. En vista de todo lo leído, confesión de pecados, recapitulación de la historia de Israel, ellos hacen pues lo lógico, comprometerse con el Señor a seguir adelante bien como el Señor manda. Nos vamos hasta el 10 y aquí estamos terminando, 10:28. Dice, luego el resto del pueblo, porque se habían
reunido los jefes de familia, etcétera, pero ahora es compromiso de todo el pueblo. Seguramente los jefes de familia fueron con sus familias, les explicaron, les platicaron la confesión de pecado que hicieron, el compromiso, etcétera. Entonces todo el pueblo se une, el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios junto con sus, otra vez, ahí está el grupo, ¿verdad? Junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender, tal como empezamos en el capítulo 7, 20 de primeros días de octubre, aquí finales de octubre, estamos con el mismo grupo de gente. Se unieron a sus jefes y se comprometieron mediante juramento. Es decir, mi papá está diciéndonos que debemos hacer esto, nosotros estamos de acuerdo. Mi esposo dice, a nosotros también, mi papá, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la última diapositiva. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaran de obedecer obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandamientos, las ordenanzas y los decretos del Señor nuestro Señor. Obviamente esto culmina con lo que es importante y central en la vida de los judíos. No es así para nosotros, pero este testimonial histórico lo quiero terminar con el versículo 39. Todos nos comprometemos, dice el pueblo de Israel, todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. ¿Y por qué era importante para el pueblo y por qué era esta situación de no descuidar el templo de Dios? Porque recordemos que ese era el emblema de la morada de Dios con su pueblo. Entonces, para ellos es importantísimo y es un pacto de no descuidar a Dios, no descuidar la relación con Dios, porque ahí confesaban sus pecados, ahí ofrecían sus sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente nosotros no estamos solicitando, sería absurdo, sería, perdón la expresión, pero antibíblico pedir ese compromiso. Algunos dirían, ya están pidiendo ahí que el templo, recuerda que el templo es tu cuerpo, no es un edificio. Que no descuidamos la iglesia, recuerda que la iglesia es la congregación, no un edificio. Entonces, lo que queremos es el pacto de lo que lees de las enseñanzas de Jesús a través de sus apóstoles, que son el cimiento de la iglesia, los cimientos siendo Cristo la piedra angular. Sería bueno que hicieras un pacto, tú y tu familia, de que lo que lean en las epístolas, en los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan, y lo que dijo Jesús estando en tierra, que se aplique a la iglesia, porque mucho se aplica a los judíos, busquemos obedecerlo. Porque no seamos, como nos advierte Santiago, oidores olvidadizos, que van, leen la palabra y después se olvida, como el hombre que se ve al espejo y después olvida cómo es. Que en este reto entendamos la palabra, nos maravillemos con el Dios que escribió la palabra, confesemos nuestros pecados, que el Espíritu nos va a redarguir en medio de la lectura de la palabra, y hagamos ese compromiso, pacto o compromiso, ¿verdad? De decir, Señor, que en este reto 124, aquellas cosas que no debo descuidar, que lea sobre todo en las cartas primarias para mí como hijo tuyo, que son las epístolas, tenga yo el compromiso solemne de obedecerlas, porque eso es lo que deseas. A fin de cuentas, Jesús quiere que hagamos discípulos que aprenden a obedecer, es lo que le dijo a los apóstoles, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar. La obediencia es algo que se tiene que aprender, y es lo que nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra del Señor. Dios les bendiga en este maravilloso reto, y se animen como congregación, como asamblea, a echarse la manita unos a otros para no desmayar y reclutar a otros que no es tan tarde para que se inscriban. Muchas gracias y es todo de mi parte.